Jos, pues bienvenida, me da mucho gusto que aceptaste la invitación. Muchas gracias, César. Un gusto estar aquí. Y bueno, me gustaría que me platiques por qué fue que elegiste el diseño gráfico como tu carrera. ¿Qué fue lo que sucedió? Ok, pues primero quería estudiar medicina por presión social, porque la mayoría de mi familia, de parte de mi mamá, son doctores. Y digamos que la oveja negra era mi mamá, entonces ella es la que estudió diseño y siempre la veía pues haciendo cosas relacionadas al diseño gráfico. Ella es de la vieja escuela, o sea, haciendo cosas a mano todavía. Me llamaba muchísimo la atención, pero siempre decía que eso no era para mí, hasta que a la mitad del propio de medicina dije: "¿Qué estoy haciendo aquí? Esto no es para mí". Y fue cuando mejor elegí de una vez y a tiempo cambiarme a la carrera de diseño. Ujú. Entonces, tu mamá es diseñadora como tal Sí, es diseñadora gráfica, sí. y ejerce actualmente. No, ya no ejerce, ejerció mucho tiempo, pero ya tiene varios años que no. Ujú. Ah, pues muy bien, tuviste ahí una buena influencia e inspiración. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo no me veía en un hospital, pero pues ya ves que socialmente es como de: "Ay, no, pues estaría muy padre que fueras doctora, que estudiaras no sé qué", ¿no? Entonces, como que hubo mucho push en ese sentido, y al final, pues terminé eligiendo lo que realmente me gustaba, ¿no? Y a tiempo, que fue lo bueno. Me llama la atención que normalmente los que estudiamos diseño tenemos como este gusto, pues desde niños, ¿no? Como del dibujar, de las manualidades, de todo esto, pero pues tú ibas encaminada a la medicina, entonces tú de repente tuviste este cambio. Sí. ¿Qué fue lo curioso ahí? Que yo siempre estuve apuntada a las clases de arte y ese tipo de, o sea, haz de cuenta que pues tienes un plan normal en la prepa y hay un bloque especial de especialización, depende, 4 áreas, ¿no? Químico-biológica, físico-matemática, la de humanidades y otra más. Ahí fue cuando dije, pues voy a agarrar la físico, digo, la químico-biológica para irme encaminando a medicina. Pero esa era la niña de los apuntes bonitos, la que hacía el cerebro así súper bien dibujadito, la niña de los Claro, plumones. ok, ok. Y pues para allá iba, ¿no? Pero sí, desde secundaria y prepa intentaba meterme a las electivas de humanidades y artes. Y no sé qué bicho me picó, que ya para el último año dije: "Me voy a meter a químico biológico", y sí me iba muy bien, porque sí me gusta esa rama, pero no me apasiona. Claro, Entonces, ok, ok. ajá. Y entonces fue que decidiste entrar a la Universidad de Diseño Gráfico. Sí, justo. Sí, justo apenas, la Universidad de Anáhuac estaba arrancando apenas y, pues, tuve el privilegio de tener una beca ahí, entonces dije: "Pues la voy a aprovechar". ¿Y cómo fue tu experiencia en la universidad? O sea, ¿llegaste y te sentiste cómoda con lo que estabas aprendiendo y todo esto, o te sentiste como bicho raro al inicio? Eh, Como pez en el agua, la verdad. Muy feliz porque, pues, toda mi vida lo viví al lado de mi mamá, entonces no era algo nuevo para mí. Y yo dije, o sea, hasta sentía que estaba en un como en un playground, en un lugar de juegos, y dije: "¿Qué es esto?", ¿no? O sea, me estoy divirtiendo y además es normal. Sí. Este, Curioso, fui la primer generación de diseño en la Náhuac, Querétaro, entonces ese sí fue un gran reto, pero yo me sentía como pez en el agua. Entonces tú eres de Querétaro. Sí, yo soy de Querétaro. Ujú. Y en esta formación que tuviste de materias, ¿tuviste alguna que fuera tu favorita o que dijiste, ah, creo que esta, digo, porque hay muchas materias que nos van llevando como a conocer más ramas del diseño, pero por lo regular hay una como que en la que nos sentimos más cómodos, ¿no? Yo creo que la que más disfrutaba eran las que tenían que ver con dibujar, tanto cosas muy técnicas como, bueno, había una materia que se llamaba morfología, que era el estudio de la forma, como cosas muy básicas, Ujú. cuadros, triángulos, y hacías tus planillas y haces perfectas y así todo a mano, porque primero haces todo a mano. Eso era algo que a mí me encantaba porque soy muy perfeccionista. Y curiosamente esas bases de esa materia en específico que tanto me gustaba me han ayudado mucho ahora en mi presente para el tema de diseñar marcas, gracias a Dios, que esa era mi favorita.
Y la otra, que también era mi favorita, era más dibujo, pues, literal, ¿no? O sea, sí dibujar idéntico, no sé, un zapato o una cara o así, ¿no? Porque esas cosas también me gustaban mucho a lápiz. Y ya, esas dos eran las que más me gustaban y todo lo que tuviera que ver con hacer cosas con las manos, yo me apuntaba. A mí de las que me costó mucho trabajo, digo, no sé si llevaste esa materia, pero era geometría descriptiva, que se me hacía muy conceptual o muy extraña. Pero bueno, al final cuando ya empiezas a ejercer como que, bueno, a mí me pasó eso, que empiezas a encontrarle el sentido a todas las materias que obviamente como estudiante decías, ¿esto para qué me va a servir? Pero ya después como que Sí. dices, ya entendí, para esto era. Sí, justo así me pasó. Había unas materias que se decía, ay, como que estas están un poco pesadas, o muy tediosas, o muy talachosas, pero hoy en día sí digo, qué bueno que las tuve, porque son una gran base para lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Me supongo que para ti también fue igual. Sí, un poco, sí había materias que eran como muy cansadas, o que muy probablemente también sea por el tema del profesor o de la profesora, pero, por ejemplo, Sí. metodología a mí no me gustaba absolutamente nada, pero luego ya que me enfrenté a desarrollar proyectos y todo esto, dije: "Pues claro, esta es la receta para cualquier proyecto, y por qué no le puse más atención", ¿no? Sí, claro. A mí una que me chocaba bastante era la de propiedad intelectual. Y ahora soy la más fan de todo eso y agradezco mucho que ahora estoy como emparejada con una abogada que es mi aliada 100%, que digo, qué bueno que, o sea, que tengo a una persona que me ayuda con esto, pero también me hubiera gustado, por ejemplo, haber puesto más atención en esas materias que igual y no tenían que ver mucho con diseño, pero son muy importantes en la actualidad, ¿no? Y pues el registro de marcas termina siendo como uno de nuestros grandes problemas porque pues nos vamos por la parte de creatividad. Ya está el naming, ya está el logotipo, ya se aprobó, a todos les encanta y al momento del registro va para atrás. Sí, va para atrás, sí. Y siempre es muy frustrante ese proceso. Sí, pero siento que esa sí es una materia muy importante, que cualquier diseñador creativo o artista, aunque no tenga que ver con diseño, sí es importante que al menos sepan como lo básico. Sí, 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 claro, pues para registrar sus obras y todo esto, ¿no? Cuando terminaste la carrera, ¿qué fue lo en el primer trabajo que estuviste relacionado a la carrera? Yo empecé a trabajar a la mitad de la carrera, o sea, siempre he sido como muy así, o sea, como muy movidilla y yo era como me quería comer el mundo, ¿no? A Claro. pesar de que yo, como siempre, como todos los jóvenes, quería comerme el mundo y empecé a trabajar a la mitad de la carrera. Primero trabajé en un estudio chiquitito que se llamaba Dean Studio, que literal estaba a la vuelta de la esquina de donde yo vivía. Entonces me quedaba súper bien porque llegaba de la escuela y pues, trabajaba en el estudio y regresaba a mi casa y todo bien, ¿no? Esa experiencia no estuvo tan padre porque como que realmente nada más iba a hacer cosas de becario, ¿no? Recortar fotos, Después, buscar fotos, sí, sí, sí. transcribir. Y yo dije, ay, no, esto no es para mí, yo quiero ver cómo, o sea, cómo desarrollan un proyecto, quiero ver cómo hablan con el cliente, quiero ver cuánto cobran, quiero ver cómo es el proceso y pues no me tocó ver nada de eso en ese trabajo en específico. Luego me metí a editorial, donde hacíamos muchísimos informes para empresas, así como muy técnico, pero pues se necesitaba editorial bien hechecito. No fui muy fan, por ejemplo, de ese trabajo, pero agradezco mucho todo lo que aprendí ahí, porque me ayuda a componer rapidísimo cualquier cosa. O sea, sitios web, flyers, posts, o sea, todo. Entonces, ese trabajo en específico de editorial me ayudó bastante, aunque no me dedico a eso ahorita. Ah, Creo que sí, la sí, sí, editorial lo que tiene es que es demasiada información, que hay que darle una estructura y que se vea bien y que no sí. sea complicado de leerlo. Y entonces cuando ya llega, no sé, no sé, un brochure o algo que tiene menos información, como que ya es una sensación de paz de, bueno, con esto puedo trabajar mejor. Sí, sí, precisamente, y de hecho creo que, o sea, haber estado en editorial al menos creo que fueron unos 6 meses de gran ayuda haber estado en un trabajo así. Después estuve en agencia como 3 años, en una Ajá. agencia allá en Querétaro. Este,
Y después de ahí, o sea, amé mucho también agencia, entendí cómo se trabaja para clientes muy grandes como Michelin, Hoteles Misión y ese tipo de cosas. Pero, o sea, mi ser aguantó 3 años nada más. Era un Pues es manojo de mucho, ¿eh? ansiedad. Es Era un mucho, manojo de digo. ansiedad. Sí, no. Es que bueno, tú me dirás, ¿has trabajado en agencia? Fíjate que a mí no me tocó en mi formación trabajar en agencias grandes Ah, y trabajar con ese tipo de marcas, pero lo que yo veía, obviamente siempre tuve ganas, ¿no? Pero por azares del destino no pude entrar a una agencia. Obviamente de las grandes, ¿no? Sí entré a agencias, pero eran despachos de diseño más pequeños. Y yo siempre tenía como ese gusanito de, no llegué a la agencia grande, no trabajé con Hershey o no trabajé con, pues estas grandes marcas, ¿no? Pero ya después me di cuenta que estuvo mejor tener esa formación porque no aprendí solo un pedacito de lo que es la gestión del diseño, ¿no? Porque en los estudios pequeños haces de todo, o sea, vendes proyectos, cotizas proyectos, haces la creatividad, haces la parte de los bocetos, haces los diseños, haces la presentación, vas con el cliente, le presentas el concepto. sí, Entonces, de alguna manera, después de que platicaba con colegas que sí estuvieron en agencia, me decían, no, pues es que en agencia eres un dibujante, o sea, el creativo es argentino, o llega un español y nos dice por dónde, y finalmente nosotros nos llega un brief ya completamente aterrizado al que hay que darle vida o color. Entonces, a mí me gustaba mucho, mucho más me gustaba la parte de crear y conceptualizar y defender mis ideas con los clientes. Entonces, pues me lo negó la vida estar en una agencia, pero aprendí mucho más fuera. sí. Sí, la verdad, o sea, qué bueno que te tocó ese camino. O sea, desde mi perspectiva, que sí me tocó trabajar en agencia, no era una agencia grandotota, tampoco te creas que era así como DDD o algo así, ¿no? Ajá. Se llamaba So Marketing, creo que ya no están activos. Era una agencia muy reconocida en Querétaro y pues tenían clientes chonchos, entonces me tocó como tener esa parte, pero justo no tuve esa experiencia de yo poder ir a hablar con cliente para poder entender qué era lo que quería, ¿no? Ese tipo de relación. Entonces nada más a mí ya me llegaba el de cuentas y como de, pues, tocas el todo esto, ¿no? Y pues ya, ahí, Sí. la chava sacabas y la chama, ¿no? Eh, fue muy, fue muy fructífero porque aprendí a trabajar muy rápido en agencia, Claro. pero ese paso de velocidad fue insostenible después de 3 años, Claro. y elegí pues salirme de agencia, ¿no? Oye, ¿y los proyectos que hacías en la agencia eran proyectos de publicidad o qué era lo No, que hacías ahí? era una agencia de marketing, entonces casi todo era tema digital, o sea, hacíamos sitios web, hacíamos campañas publicitarias digitales, Facebook, Instagram, pero, o sea, estoy hablando de 2013-14, o sea, Sí, sí, sí. hace ya 10 años, ¿no? Pero era cuando apenas estaba el boom de todo eso. Entonces sí nos tocaron varias campañas políticas, nos tocaron Ok. cuentas grandecitas, y ya. O sea, pero era lo que veíamos, ¿no? Entonces, todo lo que yo había aprendido de editorial realmente no lo apliqué como tal en la agencia, pero me ayudó bastante como a componer materiales, a hacer másters. Los políticos te dicen, quiero un máster para yo poner a mi equipo a trabajar y hacer todo, ¿no? Entonces, a mí me tocaba hacer esos másters y Claro, esas cosas. Entonces, eso está ya. padre, o sea, eso sí lo agradezco. Sí, pues digo, al final todo termina siendo parte de la formación, pero evidentemente, como dices, se convierte en algo insostenible cuando es demasiado trabajo, no hay horarios, ¿no? Que se entrega la campaña y entraste a las 9 de la mañana y sales a las 12 de la noche y al día siguiente hay que llegar otra vez a las 9 de la mañana. No, Entonces, espérate, le voy a tomar el político al que le estábamos haciendo la campaña, pues tuvo tiempo de tomarse las fotos a las 8 de la noche y hay que hacer, o sea, literal, todas las lonas y así, porque ves que te dan ciertos días para sí, montar toda la campaña y luego la bajas, ¿no? Entonces, en el momento sí, en el que dan el banderazo de, este es el día uno para subir todo, te dan 2, 3 días como para poder imprimir y poder, bueno, yo no imprimía ni nada, ¿no? Pero es como necesitamos ya los másteres porque ya necesitamos imprimir y mañana van a montar las lonas y mañana, y 3 de la mañana y estás dándole, ¿no? Y acabas fundido. Pero, o sea, lo disfruté bastante. O sea, hubo proyectos muy padres que disfruté bastante. bueno, creo que también ayuda mucho para entender cómo es la estructura y la logística de una campaña a ese nivel, ¿no?
Sí. Pero sí, definitivamente cuando ya te dicen: "Oye, ¿y te gustaría dedicarte a esto?", dices: "Pues no, aprendí, gracias". Aprendí, ya me voy, gracias, sí. Y Sí. entonces, después de esos 3 años en esa agencia, ¿qué siguió en tu carrera? Estuve en una institución educativa en el departamento de comunicación institucional, un trabajo más tranquilo, de 9 a 5, muchísimo más godín, lo cual, Claro, mi sistema nervioso agradeció bastante. okey. Y también ahí estuve 3 años. Y ya después ahí fue cuando, o sea, después de eso fue cuando ya di el salto. Pues te fuiste totalmente del acelere y el rush, y me urge, y córrele, a los ritmos corporativos, que son ultralentos, ¿no te causó como ruido, como de que del sentir que no avanzan las cosas? Bueno, yo lo que veo con clientes que tengo corporativos que no tienen diseño, Sí, o agencia de comunicación interna, pues son proyectos que tardan mucho por todo el protocolo corporativo, ¿no? De mándame, no sé, las firmas de los correos, que es un proyecto, pues, relativamente muy sencillo, pero pasa porque la firma del gerente, y luego que pasa por la firma del jefe, y luego llega con el jefe del jefe del jefe, y hasta que después de un mes te responden: "Sí, aprobado". Pero, pues, esos ritmos, cuando trabajas para otro tipo de cuentas, pues, son súper lentos. ¿No te causó como ansiedad precisamente ahora al revés de: "¿Por qué no hay nada que sí. hacer?". Un cortocircuito, o sea, sí hubo un cortocircuito en mi cerebro de qué está pasando, porque yo estoy acostumbrada a ir en quinta todos los días, Mm, ¿no? claro. Y al principio sí tu cerebro dice: "¿Qué onda? O sea, ¿qué es esto?". Y tienes un cortocircuito y le metes primera y tú: "¿Por qué voy tan lento?", ¿no? Sí, sí tuve conflictos en ese tema, pero justo como el departamento de comunicación institucional de esta teníamos oportunidad de nosotros ir amoldando como queríamos, no teníamos que tener tantos vistos buenos, ahorita ya creció bastante, entonces me supongo que ya cambió muchísimo la dinámica, eh, pero sí se bajó bastante la velocidad y era delicioso, o sea, era delicioso porque, pues, era el brand police de, pues, de esta universidad, ¿no? Entonces, no Claro. había tanta presión de 5 clientes que son grandísimos y que quieren todo para ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que justo eso es lo que pasa, ¿no? Que cuando tienes una formación de agencia llegas a este tipo de posiciones y que por lo regular además estas posiciones son las que llegan a ser mejor pagadas o que tienen mejores prestaciones o que tienen como este cobijo corporativo que está padre, pero también, por otro lado, si eres un perfil muchísimo más creativo, termina siendo como, ok, ya está la línea gráfica, llegué y alguien más la había diseñado, hay que seguirla y hay que seguirla durante 3 años. Sí, me aburrí. O sea, a los 3 años fue cuando dije: "Ya, esto no es para mí". Sí. Okey. ¿Y qué fue lo que siguió entonces, después de ese aburrimiento? Más, o sea, yo digo que fueron varias cosas. Una, el aburrimiento, bueno, no, más que aburrimiento, como era muy monótono, o sea, era siempre los mismos colores, las mismas tipografías, las mismo todo, ¿no? Normal, está bien, están construyendo marca. Y en ese periodo de esos 3 años, mi novio, ahora actual esposo, que también es mexicano, se vino a vivir acá a Michigan porque le ofrecieron un trabajo, Ujú, y fue como de, este es mi momento, ¿no? A la par, yo siempre, estando en agencia y estando en la institución educativa, ujú. en mi momento más godín, siempre a la par tenía uno que otro proyecto de algún, tío, conocido, primo, hermano, amigo, ¿no? De: "Oye, voy a Ajá. pero yo sí era como de un, me va a llegar un proyecto independiente, o sea, yo lo voy a tratar de la manera más profesional posible, aunque yo tenga un trabajo a la par", ¿no? Te digo que siempre he sido muy intensa, entonces siempre como que quiero hacer algo. Entonces, en el trabajo como más corporativo, tenía mucho más tiempo, estaba más holgada, estaba menos estresada, entonces empecé a recibir más clientes como por fuera, de esos Ujú. proyectos que haces en la tarde o en tu fin de semana y así. Y Claro. llegó un punto en donde lo que yo ganaba de freelance empezó a rebasar lo que yo ganaba en el mundo corporativo. Yo dije: "Un momento", ¿no? Y luego a la par, mi esposo que se vino a vivir acá,
y fue como, "Pues, vente para acá". Yo dije, es que ya no hay, o sea, el universo me está diciendo, ya Claro, lánzate, ¿no? fluye. Y pues fluye y hazlo, ajá. Entonces, pues me despedí del trabajo corporativo a finales del 2018 y en el 2019 fue cuando arranqué mi trabajo independiente. Pues, está interesante que tuvieras esta formación y estas ganas, porque por lo que me platicas, eh, a lo mejor no de forma consciente, pero siempre estabas interesada en armar tu proyecto, porque si desde la primera agencia donde trabajaste tenías ganas de aprender cómo cotizar, cómo era el trato con el cliente, cómo era todo esto que normalmente los diseñadores, al menos los que yo conozco, mis colegas o algunos que han trabajado conmigo, es lo que menos quieren, ¿no? Es como, pues yo no quiero saber ni de contador, ni de cotizaciones, ni de protocolos. A mí dame el proyecto, pásame el brief, yo lo trabajo, me enfoco totalmente en la creatividad y listo, ¿no? Pero tú tenías esa intención o ese interés desde el principio. Sí, siempre fui muy curiosa de ver cómo funcionaba todo. ¿Cómo fue el inicio de esto? O sea, ¿mantuviste algunos clientes, obviamente, de los proyectos que ya tenías, y con Sí. eso fue lo que iniciaste? Pero llega un punto en el que, pues, los proyectos se acaban, ¿no? Y ya estando por tu cuenta, estando en una empresa, pues dices: "Bueno, no hay proyectos, pues no pasa nada", ¿no? Ya se va a cerrar o bueno, me responden en 2 meses, está bien, porque viene la campaña de esto. Pero cuando ya se acaban los proyectos y solo tengo esos proyectos, ¿qué tuviste que hacer estando pues totalmente independiente y en una ciudad nueva? Primero fue, o sea, lo que sí hice fue que cuando yo me despedí o sea, cuando yo di el aviso de que ya no iba a trabajar en este espacio corporativo, yo tras bambalinas, y sí fue una joda, la verdad, o sea, no lo voy a negar, pero sí fue una joda porque quiero tener como todo muy ordenado, todo muy organizado, todo muy listo para así dar el salto, pero si me sigo organizando nunca voy a dar el salto, ¿no? Claro, Pero tras bambalinas estuve pues armando mi guardadito de pues cuánto necesito para tantos meses, cuánto no sé qué, a los clientes que ya tenía por fuera, les empecé a avisar, como de, oye, yo a partir del siguiente año ya voy a tener más disponibilidad de tiempo, si quieres que, o sea, es a platicarlo y ponerte allá afuera, ¿no? Por eso mi lema del estudio, si no te mojas, no floras. Si no sales allá afuera a mojarte, pues, o sea, va a estar cañón que las cosas den frutos, ¿no? Entonces, en el claro. inter en el que yo me estaba despidiendo ya para poder empezar mi trabajo independiente, a toda la gente que conocía, con la que ya había trabajado, con la que estaba trabajando, le estaba diciendo, oye, voy a salir de chambear, ya, o sea, ya tengo muchísimo más tiempo por si quieres trabajar tu ta. Y yo sabía que tenía como 5 o 6 clientes muy puntuales. Dije, yo sé perfectamente que esta persona necesita esto, o sea, como muy intuitiva también en esa parte de seguramente este cliente necesita esto, este cliente necesita esto, y no me lo ha pedido porque sabe que no tengo tiempo, entonces lo voy a ofrecer, ¿no? Y Claro. así fue cuando se fue armando el portafolio. En mi proyecto, los chicos que trabajan conmigo, ya sean becarios o diseñadores junior o así, siempre me preguntan: "Oye, César, ayúdame, porque lo que yo quiero es vender proyectos y esto", ¿no? Y siempre les digo que, o sea, hay muchas formas, ¿no? De buscar clientes o cuentas nuevas que, pues, el paso uno, pues, tiene que ser la parte de la recomendación. O sea, si haces un buen trabajo, seguramente esa persona te va a recomendar con alguien más. Pero también, esto que acabas de mencionar es clave, la prospección interna. Es decir, tú ya tienes un cliente que ya confió en ti, que ya le entregaste un proyecto, pues también es una forma de prospectar, si no clientes nuevos, proyectos nuevos, ¿no? Probablemente no se le había ocurrido que, pues, le hiciste un logo y le hiciste a lo mejor, sus redes sociales, pero tal vez necesita una campaña interna o va a necesitar, un catálogo nuevo o una página web, no sé, cualquier necesidad que pueda tener, pero en ocasiones, pues, como que decimos: "No, pues ya ese cliente ya lo atendí, ya le entregué, ya me olvido de él", ¿no? Es lo peor que puedes hacer. El ya me olvido de él es lo peor que puedes hacer. Y lo digo porque me ha pasado y yo lo he hecho, que digo, bueno, ya atendí a este cliente y sobre todo cuando trabajas identidad visual, branding y proyectos donde pues es de un solo pago o bueno, un proyecto pues, cierta cantidad de tiempo y cuando terminas como que tú cierras la puerta y dices, bueno, pues ya te atendí, ahora el que viene, ¿no? Ajá. Normalmente esa es la mentalidad que podemos llegar a tener y algo que me di cuenta que no fue en el primer año,
obviamente cometí 80,000 errores, ¿no? En estos 7 Claro, años casi. Algo que me di cuenta como a la mitad del camino es que es mucho más rentable conservar a los clientes que ya tienes. O sea, ver de qué manera puedes conservar a los que ya tienes o a los que ya atendiste para que regresen y repitan contigo. claro. Esa es la manera en la que puedes como seguir manteniendo la rueda girando, ¿no? Sí, que actualmente bueno, antes, yo soy un poquito mayor, pero antes las cuentas que daban pues como este trabajo constante, cerrabas igualas, que eran pagos mensuales, pero a través de diferentes piezas, ¿no? Que, o sea, no teníamos las redes sociales, el juego, pero se utilizaba para hacer campañas internas, diseño de volantes, todo lo que tenía que ver con la comunicación de la empresa, y es como, de alguna manera, generabas como esta rentabilidad. Ahora con las redes sociales se convirtió como un producto muy sencillo de cerrar, entre comillas, para tener una iguala mensual y que eventualmente puedas hacer otro tipo de proyectos, pero teniendo estos clientes que ya se mantienen, pues pagando mes con mes. Pero sí, como lo dices, es interesante que digas, bueno, si ya confió en mí esta primera vez, pues hay que ver de qué manera seguimos ayudándolo. Y no tanto por la cuestión de vender, 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 sino pues ya tienes una cartera de Yo clientes sé que... que necesitas eso. Ajá, sí. Exacto, sí, sí, sí. Me ha Entonces pasado, está también bien tengo ya todo igualas, esto. o sea, también tengo igualas, pero me ha pasado que, imagínate, tengo una iguala que ha estado conmigo desde el momento en el que yo decidí ser independiente, o sea, lleva 7 años trabajando conmigo, esta empresa, ¿no? Y en el camino, o sea, digamos que tengo un fee mensual, ¿no? Y está bien, y va subiendo conforme van avanzando los años, pero en el camino hay cosas que no entran dentro de la iguala y yo me doy cuenta que lo necesitan. Y sí les escribo siempre a principios de año, a finales de año, oye, este es el reporte del año, mira, hicimos todo esto, no sé qué. Oye, noto que les vendría muy bien quizás eh, actualizar su sitio web porque tal como la mayoría de sus leads están llegando por Instagram y lo vendes en su celular, pero cuando abres el sitio web en el celular, pues se ve no muy bien. ¿Por qué no hacemos un proyecto paralelo? O sea, además de, o sea, de lo que ya hacemos mensualmente, que sé que necesitan y por eso me contratan. Y así es Claro. como voy teniendo proyectos paralelos por todos lados. Muy bien, muy bien. ¿Y eres tú sola? O sea, tú Sí, eres la que se encarga de todo prácticamente. sí, obviamente tengo a una aliada que es la abogada que me ayuda al tema de registro de nombres y de marcas. O sea, no está dentro del estudio como tal, o sea, ella tiene su propio estudio de propiedad intelectual, pero tengo esa parte, tengo el tema de los contadores y tengo una chica que se dedica a la fotografía de producto y a veces me ayuda en una que otra cosa, pero es más por invitación por proyecto. Es como de, oye, me va a caer este proyecto y seguramente voy a necesitar esto, esto y esto y esto de tu talento porque sé que tú eres muy bueno haciendo eso. ¿Te trepas o te bajas, no? Es como, órale, sí, Claro. va. Y ya se sube al proyecto y trabajamos esa cantidad de tiempo juntas y luego ya el que sigue, ¿no? Pero el baseline, que son pues las igualas y eso, sí lo mantengo yo, pero soy muy cuidadosa de hasta dónde puedo yo dar, ¿no? Porque luego hay veces que uno se sobresatura y luego ya no entregas y terminas en la rueda loca de la agencia y tú, pero ¿cómo? O sea, soy independiente, Sí, yo me sí, quería sí. salir de eso, ¿no? Ajá. Exacto, sí, sí, sí. Siempre ese es el reto, ¿no? Porque pues puedes tener ya una carga de trabajo de una persona y cuando quieres crecer, pues dices, no, espérame, si quiero crecer, pues necesito más manos y si son más manos, son más problemas y así empieza. Sí, Y después justo lo que dices, ¿no? Ya vas a terminar en el acelere de la agencia. sí, sí. Entonces, yo soy totalmente alejado de eso. O sea, sí soy muy ambiciosa, sí, pero valoro muchísimo mi sistema nervioso y mi paz mental. Sí, Entonces, claro. por ahora me ha funcionado y seguramente seguiré así. ¿En qué momento fue que decidiste tomar la certificación de Branding Method? ¿Fue antes de irte? ¿Fue después? ¿O en qué momento lo Ah, tomaste? ok. Sí, con Caro Kairos. Hice una pequeña comunidad de diseñadores online en donde, pues, justo yo también invito a diseñadores, pero ellos dan una plática de un tema en específico y estamos en vivo y en directo. Y en una de esas encontré el libro de Carolina Kairos que se llama The Branding Method y la encontré en Instagram y dije, pues no pierdo nada. Oye,
pues, ¿quieres venir a dar una plática a mi comunidad? Y me dijo, órale, va. Terminando la plática, la seguí en Instagram un buen rato. Yo dije, esta chica tiene cosas muy importantes y muy valiosas que decir y vale la pena tomar el curso. Y lo hice ya estando acá. O sea, porque dije, hay algo que me hace falta, que no sé qué es. O sea, ya tengo la estructura, ya tengo el proceso, ya tengo el know-how, ya tengo todo. Pero me faltaba como esta carnita, como esta esencia de darle, digamos, pues ese es el refrescamiento que uno a veces necesita para pues salir allá afuera y exponerse de una manera creativa. Entonces dije, este es el momento en el que tengo que hacerlo porque siento que ya tengo todo como muy armado, pero necesito encontrar mi esencia como estudio o como freelance. Entonces, ahí fue cuando dije, este es el momento para tomar esta certificación. Y que también el reto es porque tú estás sola, entonces también de alguna manera, pues, cuando convives con más personas, pues de repente viene la influencia de uno, oye, ya viste aquello, ya viste el rediseño de no sé qué, pero cuando estamos como nuestro proyecto y estamos solos, a mí me tocó trabajar varios tiempo antes de dar el salto a la independencia, trabajar en despachos en donde yo era el diseñador único o yo era como el líder de ese proyecto, ¿no? Entonces, para mí era muy complicado de repente tener este feedback con, pues, con colegas. Terminaba haciéndolo con amigos de la carrera o amigos de agencia, pero siempre me faltaba como la convivencia del día a día. Entonces, y también eso me llevó a buscar capacitaciones o estar en doméstica, comprando cursos y todo eso, precisamente para tener como esta retroalimentación, ¿no? Sí, 100%. Sí, y sobre todo cuando, o sea, para quienes nos estén escuchando y se dediquen a hacer freelance o trabajar o hacer diseño de manera independiente, sí estarte metiendo de repente a cursos, a comunidades y este tipo de cosas ayuda bastante porque sí el viaje puede llegar a ser muy solitario. Sí, claro, totalmente. Ahora digo, después de la pandemia que vino todo esto del home office, ya, pues para muchas empresas, digo, el diseño ya trabajaba de esa manera, ¿no? Pero eh, se volvió como más común y también muchos diseñadores prefieren eso, ¿no? Actualmente en mi proyecto, pues ya todos están de home office y nadie quiere venir a la oficina, pero bueno, nada más vienen a las La reuniones. pandemia fue lo mejor. La pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado porque, o sea, bueno, sé que hay muchas historias de terror por ahí, pues de que gente que no la pasó muy bien, pero en la cuestión laboral sí siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo dejé mi trabajo a finales del 2018. El 2019 me costó muchísimo trabajo como arrancar, o sea, como que sí estaba a marchas forzadas, como de necesito encontrar la manera de cómo acomodarme y poder ir a Michigan y regresarme y así. Y todavía, al menos en México, porque mis clientes son mexicanos, no estaban muy acostumbrados a las videoconferencias y ese tipo de Claro, cosas. Entonces, había muchísima resistencia de clientes que ya tenía y era como, uy, ¿cómo lo voy a hacer? Y en el 2020, ¡pum!, pandemia. Y yo dije, pues ya no tienen de otra, o sea, me tienen que claro. conectar, se tienen que conectar conmigo vía virtual, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso, y también algo que me pasó a mí es que siempre tenía reuniones presenciales y pues la reunión presencial, digo, no es como que me moleste, pero pues implica más tiempo, implica un Sí, tiempo de traslado, un tiempo de espera en lo que te pueden atender, te reciben, sí. tienes la reunión, sales con los proyectos, luego el trayecto de regreso. Entonces es tiempo finalmente, ¿no? Y en ocasiones pasaba que eran reuniones, pues el clásico meme, ¿no? De una reunión que pudo ser un correo. Puedo decir, sí, que puedo hacer mail, sí, 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 cien por entonces, ciento sí. entonces ya con la pandemia, pues ayudó a que ya muchos clientes, justo como dices, pues si les decías, te mando el link para tenerla, no, mejor ven. Entonces, como ya se acostumbraron a eso, también ya le encontraron que pues es más eficiente tener una videollamada, ver los pendientes, ver rápido, 15 minutos y listo, ¿no? Sí, es delicioso, la verdad, esa sí es delicioso. O sea, también puedes jugar en contrato ya, ¿no? Porque pues, puedes estar conectado 24/7 si tú quisieras, pero tú pones tu límite. Pero sí siento que es un gran avance, un gran beneficio el poder trabajar de manera remota sin que te pongan peros como de que necesitan verte para confiar en ti, ¿no? Justo parte Claro. del branding method me ayudó mucho a eso. O sea, como
como a reforzar esta parte de la confianza, que hay muchos puntos de contacto con tus clientes que luego no te das cuenta que te ayudan a generar confianza, ¿no? Y, okey. pues, eso es buena idea, Y como después de trabajarlo. y después de la certificación, ¿lo implementaste de fondo en tus proyectos? Sí, o sea, lo apliqué primero conmigo misma, porque dije: "Necesito probar esto", ¿no? Lo probé conmigo misma, explotó de una manera muy padre, y yo dije: "Esto sí está funcionando, necesito aplicarlo con mis clientes". Entonces, pasé de no solamente hacer identidades visuales, sino para los clientes que estuvieran dispuestos a trabajar toda esta parte de branding. Justo acabas de Ese tocar es el tema. un punto muy interesante, que es quienes estaban dispuestos a desarrollar esta parte. Y es un reto, digo, conozco el libro, digo, yo no tengo la certificación, lo tengo y lo he implementado en varios proyectos, pero es una metodología muy larga. Entonces, si en ocasiones es complejo cerrar proyectos de rediseño o diseño de marca para emprendedores, cuando ya les presentas un plan, no, pues es valioso, ¿no? O sea, les va a aportar mucho y va a ayudarles muchos a sus emprendimientos o incluso a empresas consolidadas, pero al menos en mi experiencia lo que ha sido complicado es como que entiendan todo el valor que puede tener un desarrollo a ese nivel cuando se acercan por un logotipo, ¿no? Sí, es complejo. Lo interesante acá, que cuando tomé el taller con, bueno, la certificación con Carolina, es necesito aplicarlo en mí y ver si funciona. Entonces, sí, sí funcionó. Entonces, cuando hay clientes que ya, o sea, con los que ya conozco o están dispuestos a tomarse el tiempo, porque también lleva tiempo, Claro. me decían, bueno, ¿y qué ejemplo tienes? Pues, ¿cómo llegaste a mi estudio? ¿No? O sea, siempre les digo, ¿cómo fue que llegaste aquí a mi estudio? No, pues es que vi tu video de esto, o vi esto, y muchos impactos que hay de repente ahí. Eso que tú estás viendo y el por qué tú llegaste aquí, a través de todos esos como impactos o canales, eso es branding. Y ni siquiera tuviste que ver mi logo, ¿no? Me dijeron, Claro. ah, pues yo quiero ese intangible. Entonces ahí es cuando entienden el valor del intangible y dicen, sí lo quiero, porque es valioso, ¿no? Aunque no lo pueda ver, como el aire que respiramos. Claro, claro, totalmente. Ujú. Suena muy romántico y poético, pero es cierto, Sí, ¿no? sí soy muy romántica y muy poética. No vieras mis presentaciones, pero sí, la verdad es que sí. Y ahora que justo hablamos de esta parte como de la personalidad que desarrollaste de tu estudio, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo es tu estudio? Mi estudio siempre digo que hay tormentas creativas, porque al principio es un caos, porque uno nunca sabe bien qué quiere, ni el cliente, ¿no? Entonces tú le ayudas, es Claro. como bienvenido a la tormenta creativa, aquí estamos, pero tú tranquilo porque después de que llueve siempre sale el sol, ¿no? Esa es básicamente la esencia de mi estudio y lo que siempre digo es, si no te mojas, no floreces. O sea, si no sales allá afuera a atreverte, a probar la metodología, a poner a prueba el logo, a poner, porque todo también es una iteración, o sea, no todo va a salir a la primera. Pues, si no pruebas, si no intentas, si no sales allá afuera, pues, ¿cómo quieres ver frutos, no? Entonces, si nos quedamos en el, pues, a ver qué pasa. Teniendo esto, es como pudiéramos decir que tu proyecto es hasta cierto punto experimental, disruptivo, o sea, ¿te gusta presentarle ese tipo de ideas a tus clientes? Depende. O sea, es que depende del cliente. Siento que no es lo mismo para todos los clientes. Para quienes Okey, como que tienes el feeling y te das cuenta que el cliente está dispuesto a poner a prueba cosas de branding que quizás aún no están vistas allá afuera, experimentos como videos o cosas así. O maneras de comunicar distintas, o maneras de hacer, sí, comunicaciones de manera distinta, dices: "Okey, órale, va, contigo sí", ¿no? Pero también están los clientes que quieren lo tradicional, que quieren, o sea, pues, lo normal, lo que se pide, que es el logotipo, mis colores y claro, un breve concepto, pues, también se hace, ¿no? claro. Pero disfruto muchísimo a los clientes que están totalmente abiertos a tener un nombre como que raro, que no ven allá afuera, que genera la suficiente curiosidad como para que digan: "¿Qué es eso? Yo quiero acercarme a ver". Claro. Esos son los proyectos que me llenan. Con todo este bagaje que has podido desarrollar y todo esto que has,
aprendido y todo este camino, ¿qué consideras tú que puede hacer que una marca sea exitosa? Explorar, atreverse y ser constantes, y comprometerse con porque pasa mucho como en la cuestión de identidad visual, por ejemplo. Entregas el logo, entregas los colores, entregas todo, pero no son constantes en la aplicación de me pasa con muchos emprendedores. Dicen: "No, oye, pero es que no se acuerdan de mí, como que no pego, no sé qué", pues, a ver, ¿qué estás haciendo ahorita? Y nada que ver con lo que les entregaste al inicio, ¿no? Entonces, una parte es esta constancia y coherencia visual, y la otra es el estar explorando y estar iterando la propia esencia que se destiló en el proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, mi esencia, si no te mojas no floreces, pero estoy totalmente todo el tiempo explorando distintas maneras verbales de decirlo, de distintas maneras visuales de decirlo, pero la esencia sigue siendo la misma. Entonces, para Claro, que una marca, o sea, realmente tenga este punch, es que tu esencia tiene que conectar con lo que tu cliente quiere. Yo trabajo con emprendedores, entonces los emprendedores traen este gusanito como de, hoy ya, quiero empezar, ¿no? Pero no sé si aventarme o no aventarme. Entonces ahí es donde sale la frase, ¿no? Y dicen, sí, tienes razón, ya, me voy a aventar. Entonces, cuando tienes este clic, cuando generas este clic, cuando lo logras, ahí es cuando una marca llega a ser exitosa, ¿no? O claro. sea, que lo Cuando que ya tú tienes que tienen ofrecer conecta con. claro. Algunos autores lo llaman como el propósito, ¿no? Cuando tienes ese propósito, independiente de cómo le digas o qué palabras utilices, mientras lo tengas claro cuál es tu propósito como proyecto, como empresa, como restaurante, cuando lo tienes claro, ya es muchísimo más fácil, pues llevarlo ya sea a las redes sociales, a tu sitio, a un impreso, lo que sea. Tienes claro qué es lo que tienes que lograr. Entonces, coincido contigo que sí, la constancia es un factor muy importante para las marcas porque cuando no lo siguen o no lo hacen de esa manera, pues terminan siendo esfuerzos aislados que un día intentan una cosa y luego otro día intentan otra y al final no dan ni siquiera el tiempo de poner a prueba una estrategia, ¿no? Sí, y sí, el tema de la coherencia visual, pero también nos o sea, no ser tan cuadrados en el tema como o sea, de estar explorando cuáles son las tendencias, porque las tendencias van a estar ahí literal cada 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, pero justo si la esencia, los colores y todo eso, pues sí lo mantienes, hay muchas probabilidades de que el éxito sí se vaya a dar, ¿no? Muy Simón Sinek, o sea, el why, o sea, el circulito, ¿no? El golden circle. Sí, sí, sí. Entonces, sí, el centro, o sea, el why es el más importante de todos. Ya lo demás se dará por inercia. Totalmente coincido contigo. Yo tengo la curiosidad de que me platiques cómo fue que llegaste al nombre de tu estudio. ¿En qué momento decidiste bautizarlo así? Pues fue justo en el proceso cuando estaba trabajando con Caro, de Branding Method, y inicialmente mi estudio era DOM, o sea, se llamaba DOM por Domínguez, o sea, por Jocelyn Domínguez, no había nada del otro mundo, pero dije: "No, o sea, esto no me está gustando", y, empecé a jugar con palabras que tuvieran que ver con dom, y dije: "Esto es Okey. como muy random", y yo: "No, porque no es aleatorio, o sea, estoy tomando esta decisión de manera consciente y no es casualidad". Entonces, ahí fue cuando dije: "Esta es la palabra, on random", ¿no? Y de ahí, o sea, detonaron muchas cosas que dije: "Sí, random", pero dije: "No, es un random, porque esto no es una casualidad, y la lluvia que está cayendo, o sea, la lluvia creativa que está sucediendo en este momento tampoco es casualidad", ¿no? Claro, Es de donde sale el nombre. Ujú. ya. Está padre. Creo que, digo, me metí a tus redes de manera muy rápida porque hay mucho contenido, pero esta historia creo que sería interesante, que en algún punto profundices, porque creo que justo define tu propósito. O sea, no es como hacer cualquier cosa por hacerla, ni por un logotipo que esté bonito o estéticamente sea atractivo, sino que tiene un porqué. Entonces, me parece muy interesante que hayas aterrizado ese nombre y además, pues teniendo ahí al final Dom, que termina Sí, siendo eso fue como la cereza algo del pastel, tuyo. ¿no? Que dije: "Ah, eso está padre", sí. Sí, Suena a que lo pensaste en estas noches de insomnio en que te llegó la epifanía de decir, claro, esto es.
Sí, justo. Es que siempre he tenido este oxímoron. Me gusta mucho trabajar con oxímoron. Por ejemplo, esta parte de, o sea, creatividad, pero enfocada, ¿no? O sensibilidad, pero sí con cierta estructura. Entonces, o sea, como que siempre estoy en estos dos, ¿qué será? Como lugares en los que estoy, mi mente está rondando, ¿no? La parte súper sensible, súper intuitiva, ¿no? Pero también tengo esta parte como muy estructurada, como muy ordenada, como muy de procesos, como muy de no sé qué. Y al final esas 2 cosas como que se fusionan, y yo, pues, es que esas 2 cosas se fusionen para mí no es casualidad, o sea, por algo están ahí, hay que explotarlas de alguna manera. Otra de mis dudas que tenía, ¿cómo fue que te animaste o qué fue lo que te llevó a participar en el proyecto, con tu proyecto en el concurso de A Diseño? Pues desde la universidad, Tony Pérez, el dueño de la revista, siempre daba pláticas y así, siempre promocionó mucho la revista, y nunca le había puesto mucha atención hasta el año pasado, la verdad. Y ahí hay un grupo de egresados de la universidad, entonces constantemente están mandando recordatorios de qué concursos son los que están ahí pues, afuera, de Sí. oigan, apúntense, ¿no? Y ya era como la quinta vez que me llegaba y yo dije: "No, ya, es que ahora este año, ahora sí", ¿no? Porque siempre tengo mi plan de medios, y parte de eso es participar en concursos, y siempre lo dejo al final. Yo dije: "Este año no me va a pasar", ¿no? ¿Cómo fue este proceso? O sea, simplemente eh, checaste la convocatoria, te inscribiste, mandaste el proyecto y listo. ¿O hubo algo por ahí interesante? Hubo algo interesante porque, o sea, algo que me motivó bastante a aplicar este año. He aplicado otros años y lo he ganado, eso también hay que decirlo. Pero este año, o sea, el año pasado en específico, dije: "Sí voy a aplicar", porque la primera vez que publiqué un reel de Nine Wine Wine, o sea, de cuando estaba haciendo el logo, era como el detrás de cámaras, ¿no? Y yo nada más lo estaba compartiendo. A mucha gente le gustó, y a una de mis mentoras de agencia que quiero muchísimo, que se llama María Villalobos, me dice: Esto está de concurso, ¿por qué no lo metes?". Y yo: "Ay, ¿tú crees?". Y me dice: "No, sí, en serio, o sea, creo que es muy bueno, mételo". Y yo: "Okey". Entonces luego llegó la convocatoria de diseño y yo dije: "Pues, este es el momento", y estaba justo como la categoría de logotipo, y yo dije: "Pues, vamos a hacerlo". Y ya seguí el proceso, y en el formulario hice los pagos que se tienen que hacer cuando tienes un concurso. Se sometió, pasó a finalistas, no fue la única cosa que mandé, mandé muchas otras cosas más. Em, Casi todas quedaron como finalistas, pero la que ganó fue la de Nine Wine Wine. Volviendo a lo que hemos estado platicando, más allá de clavarme en la estética o el trazo o la forma de la tipografía, o sea, se me hace muy interesante el concepto. ¿Cómo fue que llegaste a esto? Eso está muy cool. Em, Uno de mis clientes que sé que está muy metido en la industria del vino, me dice: "Jos, quiero poner un local, un wine market", así me dijo. "Quiero poner un wine market en Bacalar". Y yo: "Okey". Y pues, ¿qué hay o sea, he ido a Bacalar, pero, pues, ahí casi no hay vino. Y me dice: "Precisamente, por eso quiero poner un negocio ahí, un wine market". Él tiene como varias cosas de vino, entre ellas ese wine market, ¿no? Y yo dije: "Okey, suena interesante". Y dije: "A ver, cuéntame", o sea, yo he ido a Bacalar, pero, pues, cuéntame más. Y me dice: "Es que es como esa urgencia de que se te antoja un vinito así rico". O sea, estamos pensando en el usuario, en el cliente, en quien te va a comprar, en el que va a consumir. Claro, Em, y es como, o sea, literal, me dijo: "Es como tu llamada de emergencia, como de que marcas al 911 del vino y te llega". Y yo: "Okey". O sea, ya hay algo que o sea, es encontrar nombres, porque los nombres ya están ahí, ¿no? El sí, punto es utilizarlos. Y le dije: "Es que hay una frase en inglés que es Nine Wine Wine, o sea, sí existe, o sea, hay mucha gente que la usa, pero ¿por qué no lo usamos para la marca?". O sea, estaría muy interesante por el concepto de urgencia, como de: "Ay, me urge un vinito", ¿no? claro. Y me dijo: "No manches", o sea, en el momento hizo o sea, ni siquiera lo pensamos, o sea, literal hizo clic en ese preciso momento, y no fue un proceso de 3 meses, y no, o sea, fue en una conversación con mi cliente para que me explicara cuál era la razón del por qué quería poner este wine market y qué tipo
situación iba a estar resolviendo el wine market, porque, o sea, el local está muy chiquitito y tú vas y te puedes tomar un vinito ahí, es muy pequeño, pero la mayoría de la gente está en sus bungalows, en sus casitas, en sus Airbnbs, y allá es muy común que donde tú rentas tu Airbnb te pasan un WhatsApp del mensajero que puede ir por ti a comprar lo que tú quieras. Sí, Entre ellos, ahora el vino, porque pues allá el mercado del vino no está muy bien posicionado, o más bien todavía no hay pues mucha oferta, ¿no? claro. Ok, ok. Entonces, parte de la estrategia es que estos dueños de los Airbnbs se les diga, oye, o sea, si quieres a tu chico o sea, de los recados, de los mensajeros, o sea, de los que van a ir por el vino, etcétera, pues aquí está nuestra tarjeta. O sea, métela ahí, ¿no? Ok, Y entonces ya cuando entras al Airbnb te dicen, ah, mira, puedes pedir esto, esto, esto y esto y esto, y partes de él y el 911. O sea, si a tal hora se te antoja un vinito, porque ya son las 2 de la mañana, pues vas, escríbenos y te lo llevamos, ¿no? ya. Tu- Tal cual una emergencia. Sí, que esa es la idea. O sea, todavía no se implementa tal cual, así literal, de que a las 2 de la mañana te va a llegar un vino, ¿no? Pero sí están estos chicos mensajeros y sí te puede llegar tu vino a tu Airbnb y sí puedes ir al local o sea, tomarte un buen vino, ¿no? Y Ya. a todos nos surge un buen vinito a cualquier hora del día. Sí, claro, sí, 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 tal cual. A lo que me platicas, pues desde que se concibió la idea era una buena idea, después de que se desarrolló el proyecto, alguien más lo vio como una buena idea, se registra, gana el concurso. ¿Y qué fue lo que te aportó haber logrado este reconocimiento? O sea, ¿qué consideras tú que pasó después de que te dieron ya este premio? Mi cliente fue, o sea, primero tus clientes te dicen, órale, o sea, qué cool. O sea, lo que estás haciendo es algo de alto valor. Y, o sea, no quiero decir que justifica como lo que se cobra, pero en teoría sí. O sea, la verdad es que sí te ayuda bastante cuando te metes en estos concursos y las personas y tus clientes ven que están ganando, dicen, vale la pena trabajar con esta chica. O sea, las cosas que hace son de alto valor, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me acerco con ella, no? Entonces, como meterte a concursos y a este tema de prensa, siento que ayuda bastante como estrategia, ya seas diseñador freelance o agencia, te ayuda mucho como estrategia de ventas. Aunque tú no ganes dinero cuando te metas al concurso, No, pues ganas al contrario. credibilidad, Ok. ganas credibilidad. Ajá, Felicidades por ese premio. Siempre es, gracias. ya como en términos personales, pues está muy, pues es muy inspirador y muy chido tener este tipo de reconocimiento cuando pues estamos haciendo nuestras ideas en nuestro estudio y pues es lo que se nos ocurre, pero que venga ya alguien más a notar que fue una gran idea, pues me parece súper valioso, ¿no? Sí, se siente bonito, pero también está la otra cara de la moneda, de que sientes esta presión de que ahora todo lo que tienes que hacer tiene que ser de concurso. Entonces, para Sí. quienes estén escuchando esto y ya se hayan metido a un concurso y ya ganaron o no todo lo que tienes que hacer tiene que ser de concurso. O sea, ¿no? Claro. Esa es una parte. Y por otra, pues, o sea, sí está padre y pues nada, como que te motiva a seguir dando, o sea, proveyendo con buena calidad. ¿Qué es lo que sigue para tu proyecto? ¿Qué tienes pensado para este año? ¿Tienes por ahí algunas metas que quieres cumplir o qué es lo que sigue? Para este año voy a seguir en la modalidad en la que estoy, todo 2025, porque la gran noticia es que en el 2026 ya me regreso a México, o sea, ya acabó nuestro tiempo acá en Michigan. Entonces me voy a Ya. regresar a México, voy a estar en Querétaro nuevamente, ya viviendo después de 4 años de estar acá. Y probablemente, no sé todavía, no me quiero adelantar, pero ya estando en México, sí me dan ganas quizás de armar un equipo, ¿no? O tal vez, no sé, ya veremos, porque no me quiero convertir en la agencia con 80,000 proyectos y durmiéndonos a las 3 de la mañana. Pero sí, la idea es ahorita seguir de manera independiente y en el 2026 cuando regrese, probabilidad tal vez de ya empezar a armar un equipo. Otra vez, porque ya lo había hecho antes, pero dije, no, este no es el momento. Es muy interesante que tengas, digo, entre comillas, año sabático. Es decir,
ya tienes como claro que vas a tener otro cambio importante en tu vida, entonces dices, bueno, no me estreso, sigo trabajando como voy, tengo el tiempo para pensarlo, para armarlo, para construirlo, y pues tienes este año que sin la presión, porque no puedes hacer nada, estás como a la mitad. Entonces ya cuando Sí, llegue ya. la mudanza, entonces es cuando ya vas a tomar pues Sí, el ahí se proyecto, va a ¿no? poner bueno. Ajá, sí, pero aunque no se dé, o sea, tampoco tiene que ser en enero del 2026 ya voy a poner mi agencia. No, o sea, Claro. voy a ir viendo. Perfecto. Pues muchas gracias, Jos, por aceptar tener esta conversación, abrirte a platicar sobre pues estos temas que normalmente no los compartimos porque pues pensamos que a nadie le interesa, pero la verdad es que sí es muy interesante y me gustó mucho conocerte y me gustó mucho la historia de tu proyecto. Felicidades por lo de haber ganado el premio. Ojalá que este año y los próximos sigas teniendo otros premios. Y pues nada, pues gracias. No, pues la verdad, muchas gracias por el gran esfuerzo que estás haciendo, porque sé que es una chambota el tema de entrevistar, estar buscando y demás. Entonces, gracias por hacer este espacio posible para que más personas allá afuera puedan aprender de lo que uno ya aprendió. Entonces, me encanta. Muchas gracias, César.